Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, afectados por el desasosiego, loquitos alfa y loquitos beta. Bienvenidos a este canal que no es un canal, es un libro que se titula El origen químico de la moral o El origen de la vida, la versión de un geólogo, un hombre en bicicleta. El capítulo de hoy reviste una especial importancia para mí, porque ya hoy vamos a entrar en materia de la buena. Vamos a entrar a los principios fundamentales de por qué estoy diciendo que la vida tiene un origen químico. Y es fundamental entender ciertos procesos que son no tan químicos, físico-químicos. La química, por un lado, ve y analiza en una pizarra y dibuja moléculas y reacciones químicas. Y la física, por otro lado, hace sus experimentos y analiza la materia o los efectos físicos de la materia. Pero a veces hablan en forma separada de un mismo fenómeno. Entonces el capítulo de hoy trata sobre aromaticidad y resonancia, que son fenómenos físicos dentro de la química, dentro de las moléculas. Entonces, ¿qué es la aromaticidad? Cuando uno tiene una molécula de benceno, bueno, esta es la molécula de benceno, que como ustedes pueden ver son 6 átomos de carbono unidos a 6 átomos de hidrógeno y posee 3 enlaces dobles, que son puentes electrónicos, o sea que hay una nube electrónica. Entonces hay un proceso físico que se llama magnetismo o electromagnetismo, en que si yo introduzco un imán en este sentido, hacia allá, hago que los electrones se muevan por un campo eléctrico. Un campo magnético genera una corriente eléctrica, un flujo de electrones. Entonces, como estas son uniones electrónicas, aquí hay electrones que se están compartiendo. Entonces, al introducir yo un imán en esta dirección, hago que los electrones cambien. Entonces, esta unión que está aquí cambia acá, esta se mueve aquí y esta se mueve acá. Para efectos de magia, lo voy a hacer. Ahora están aquí, aquí y acá. Nuevamente magia. Giran. Van cambiando. No lo voy a hacer físicamente porque me resulta un poco complicado y vamos a perder tiempo. Introduzco el imán y los electrones se mueven en ese sentido. Si yo retiro el imán, hago que los electrones se muevan en el otro sentido. Este acá y este acá. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué se está produciendo aquí? ¿Qué es una corriente eléctrica? Un flujo de electrones. Entonces, ¿esta molécula qué características tiene? Reacciona a las vibraciones del campo magnético o electromagnético de la atmósfera, del ambiente. Entonces el campo magnético va a inducir una corriente eléctrica en este sentido o en el otro sentido, dependiendo de cómo vibre el campo magnético. ¿Qué es esto entonces? Se le conoce como bobina. Yo introduzco un imán dentro de una bobina y los electrones se mueven y generan una corriente eléctrica. Acá no hay salida de los electrones, pero giran
Se están moviendo, giran, se mueven. O sea que esta molécula, ante la atmósfera o el ambiente, las vibraciones electromagnéticas producen una corriente eléctrica interna. O sea, esta molécula tiene energía, tiene una corriente eléctrica. En un sentido o en el otro, pero tiene una corriente eléctrica. Y eso es fundamental para lo que yo quiero explicar. Porque esa parte no se enseña en química, se enseña en física. Pero como los químicos están por un lado y los físicos están por otro, hay que juntarlos. Esta molécula es energizable. Y a eso se le conoce como aromaticidad. O sea, no se dibujan a veces estos dobles enlaces, pero en realidad se dibuja el hexágono con un círculo al medio. Porque los electrones están deslocalizados, ¿sí? Están en movimiento. ¿Dónde están? Bueno, están ahí, están girando, pero están. Se le conoce como una nube pi, una nube de electrones. ¿Ya? Entonces, el primer paso, esta molécula está energizada eléctricamente. Hay un flujo eléctrico dentro de esta molécula. Fundamental. Y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a introducir un nuevo concepto. Ya hablé del factor de complejización. Aquí lo tienen. Son 6 átomos de metano unidos en un anillo. Entonces, hay un enlace sigma que une los carbonos, un enlace pi que hace un puente, el otro está con el otro carbono y el hidrógeno. Ahí están las 4 conexiones de cada átomo de carbono. ¿Cómo se forma esta molécula? Un alcano de 6 elementos. En algún momento se juntan los extremos, 6 átomos de carbono unidos, una línea, hacen como un zigzag. Cuando se unen, se forma un anillo. Ahora, no, pero es que alguien la está haciendo. Bueno, esta molécula existe de forma natural y se llama grafito. Cuando ustedes unen estos átomos de carbono, en vez de estar unidos a un hidrógeno, lo unen a otro átomo de carbono, o sea, pongamos acá otro hexágono como este, y acá otro hexágono y otro hexágono, hacemos un panal de abejas, o esas mallas que están en los estadios cuando son como hexágonos. Entonces se forma una lámina de solamente átomos de carbono con estos enlaces dobles. Eso se llama grafito. Por eso cuando ustedes rayan, salen estas hojitas de grafito que quedan en el papel. Si está sometido a mucha presión y mucha temperatura, estos enlaces dobles que están acá se unen a la malla que está adelante y se unen a la malla que está atrás. Eso se llama diamante. Y es lo más duro que uno puede encontrar en la naturaleza. Es altamente compacto y donde ustedes lo muevan, como son sistemas trigonales, cada esfuerzo se divide en 2 y ese se divide en 2, entonces es lo más duro que tenemos en el planeta. Entonces, esta molécula es un anillo de grafito con 6 átomos. Pero el grafito, hace poco se dieron cuenta también de que tenía propiedades eléctricas. ¡Oh! Propiedades eléctricas, sí. Tomaron grafito
Y empezaron a ponerlo sobre una cinta adhesiva muchas veces, de modo que formaron una lámina muy delgada de estas hojitas, pequeñas hojitas o mallas de panal de abeja, pero de grafito. Les aplicaron corriente y se unieron y formaron una película de grafeno. No sé si les suena últimamente lo que es el grafeno. Entonces volvamos por factor de complejización, tenemos esta molécula. Y ahora quiero introducir un segundo principio de permanencia de formas funcionales, P2F2. No es que sea un átomo de fósforo con 2 de flúor, no, P2F2, principio de permanencia de formas funcionales. Esto es una forma funcional. Una vez que se crea, es altamente estable, interactúa con el medio y está energizada. Da lo mismo cuando se formó, lo vamos a tener siempre. Si esta molécula no es estable, no cumple con el principio y se va. Entonces, altamente estable, energizada, y hasta el día de hoy la tenemos. Se llama benceno. Anillos de benceno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo a esta molécula le agrego un sustituyente? Al agregar un sustituyente, estos enlaces que están aquí, como este átomo es altamente electronegativo, lo que va a ocurrir en algún momento cuando yo induzco este movimiento de electrones es que estos electrones van a formar un enlace doble ahí. ¿Qué pasa entonces? Este átomo que está acá, que está compartiendo un electrón, pierde un electrón. Por lo tanto, se transforma en un átomo con carga positiva. Y el enlace doble que estaba acá, este carbono perdió un electrón. Por lo tanto, se transforma en una carga, tiene carga negativa. Positivo, negativo. Es la misma molécula, no ha cambiado. Se les conoce como mesómeros. Hay un proceso interno por un acomodo de los electrones, pero no ha cambiado la fórmula química. Entonces lo que era una molécula, un bromobenceno, sigue siendo un bromobenceno, pero ahora tiene polaridades positiva y negativa. Para efectos prácticos yo le voy a llamar posición Do, como la nota musical, Do. Pero la corriente se frena ahí, no. Se produce que este enlace que está acá, ahora se trasladó. Tenemos enlace doble, enlace doble, enlace doble, enlace pi se llama. Y la carga negativa ahora me quedó aquí abajo. Aquí está la carga negativa. Para diferenciarla de la anterior le voy a llamar re. Do, re.
como sigue el flujo de electrones, entonces nuevamente vuelve a cambiar la carga y el enlace que estaba aquí ahora se une acá y la carga negativa me queda aquí. Le voy a llamar mi. Que si ustedes lo ven, lo analizan, do y mi son lo mismo. Pero ¿qué me interesa a mí rescatar de todo esto? Que una misma molécula ahora presenta 4 estados diferentes. Neutro, sin cargas, do, re y mi. Y lo voy a graficar porque toma 4 personalidades distintas. Entonces, si yo me pongo do, re, mi y neutro. Do, re, mi y neutro. ¿Qué importancia tiene eso? O sea, está cambiando de posición, ¿sí? Pero estoy comunicando. Yo comunico algo con esto, ¿no? Que no es lo mismo que comunicar esto. Que no es lo mismo que esto y tampoco es lo mismo. Y soy la misma persona. Es la misma molécula. Pero ahora tiene 4 formas distintas. Eso se llama resonancia. La carga pasó, se fue aquí, aquí y acá. Cuando llega acá, este enlace doble que estaba aquí en el bromo, ahora y llegamos a la posición original. Pero tengo que dar vuelta. Porque antes el enlace doble estaba aquí y ahora está acá. Pero el electrón fue en un sentido y cambió la molécula y volvió a ser neutra. Ese fenómeno físico-químico se llama resonancia. Y hay que tenerlo muy presente porque es clave. No solamente la aromaticidad, sino que también la resonancia. Voy a cambiar las condiciones ahora, les voy a presentar otra molécula. Este es un oxígeno y un hidrógeno. Es un hidroxilo, un OH. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo que vimos delante. En algún momento, recordemos que este oxígeno tiene un par de orbitales aquí que están unidos entre sí, por lo tanto, no se unen a otro elemento, porque se unen a sí mismos. ¿Ya? Pero hay una cosa que se llama electronegatividad que hace que quiera más electrones, o sea, muy fácil para ellos captar electrones. Entonces, en algún momento estos dos orbitales que están ocupados se enfrentan a esta nube. ¿Y qué va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió delante.
se produce un enlace doble. Se produce una carga positiva. Y se produce una carga negativa. Otra vez, do. Vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Este enlace pasa acá. Y la carga negativa ahora yo la tengo aquí. Re. Cuando la carga estaba aquí, do. Ahora que está acá, re. A estas posiciones se les conoce como orto y a estas se le conoce como para. Estas son metas. Entonces paso de do, re, y ahora ¿qué va a ocurrir? Ustedes ya lo saben. Mi. Y cuando llega a mi, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió delante. Volvió a su posición original, la neutra. Entonces, primero que nada, esta molécula tiene neutro, do, re y mi. Pero aparece otro elemento importante. Porque la corriente fue en un sentido y se liberó. Pero este tiene dos orbitales, uno aquí y uno acá. Cuando se suelta este, ahora la molécula por inercia gira en el otro sentido y capta el orbital vacío que está acá, el segundo, y vuelve a producirse el mismo fenómeno. Enlace doble, do, re, mi, y empiezan a migrar nuevamente los enlaces pi. Do, re, mi, y la molécula cambia de esta posición a esta posición en cada ciclo. ¿Saben lo que es eso? Un motor. La aromaticidad y la resonancia se transforma en que esta molécula, como puede girar, gire. Va, viene, resonancia, va, viene, la toma, la suelta, la toma, la suelta, la toma, la suelta, y esto empieza a girar. Mientras esta nube gira para allá o gira para acá, esta molécula gira. Esta molécula se llama fenol. ¿Y qué importancia tiene? Y quiero que quede bien grabado. Porque el fenómeno electromagnético de la molécula energizada se traduce ahora no en un cambio de do, re, mi, que no tenía ninguna importancia, solamente electrónica, ahora se transforma en algo mecánico. Fuerza electromotriz. Esta molécula se mueve. Está energizada, tiene 4 fases y se mueve. Una molécula. ¿Está viva? Químicamente viva.
flujo electrónico, movimiento y 4 facetas que la hacen decir que siendo la misma, tiene 4 fases distintas. Muy importante, porque esto no se explica mucho en química, porque siempre son base de un cuaderno. Cuando uno lo ve, empieza a entender lo que significa y cuando lo mezcla con la física. Entonces, esto es lo que yo y voy a usar nomenclatura en inglés: molecule, alive, chemically, MAC. Esto es un MAC, una molécula químicamente viva, no biológicamente viva, químicamente viva. Tiene un flujo eléctrico que se transforma en movimiento mecánico y tiene 4 facetas, la misma molécula, sin cambiar nada. Si esto yo lo dibujo en un cuaderno, me va a salir siempre lo mismo. No, tengo que verlo para entenderlo. El fenol es una MAC, Molecule Alive Chemically. Sorpresa. Por eso esto es un libro. Y por eso es la visión de un geólogo que mira las estrellas, mira la física, ve a los químicos, ve la biología, y todos hablan un lenguaje distinto. Cuando uno lo empieza a ver de forma integrada, de forma panorámica, así como vamos juntando cosas. Les presento el fenol, una molécula químicamente viva. Y por el principio de permanencia de las formas funcionales, esto que se pudo haber creado hace 4.200 millones de años, algo así como 42 millones de dólares en la escala que yo les hablé la otra vez. Porque dicen que la vida fue hace como 3.500 millones de años, 35 millones de dólares en esa escala. Algunos hablan de 4.250 en el Ádico. O sea, estamos hablando de 42 millones. Millones más, millones menos. 40 millones. Y todo el fanerozoico son 5 millones. O sea, tenemos una cantidad. ¿Qué podemos hacer con estos juguetitos? Apliquen factor de complejización a esta molécula. Tenemos las mismas moléculas anteriores de la trilogía estelar: metano, agua, amoníaco y ponga el hidrógeno, que no es de la trilogía estelar porque es única. Los mismos elementos, y ahora aparecen por factor de complejización otros elementos. Los mismos anteriores, más estos juguetitos ahora. ¿Qué podemos hacer con estos juguetitos? En los próximos capítulos les voy a explicar qué podemos hacer con estos. Porque los anillos aromáticos son de 6, como el benceno, como las piridiminas, o pueden ser de 5, el pirrol, o el imidazol, que son 5, pero con 2 hidrógenos. Estoy adelantando un poco la cosa, pero compuestos aromáticos, energizables. Porque al mover los electrones dentro de este sistema, yo tengo opciones. O sea, en cierta forma esto también se transforma en un procesador.
es la base de un procesador. No es lo mismo que esté en do, en re o en mi. Cambia. Y están todas las moléculas de fenol. Y las piridininas. Entonces, a tener muy en cuenta, porque es la base de la vida química. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que con este capítulo empecemos a entender mejor el proceso que llamamos vida. Así que con este fenol voy a terminar este capítulo de hoy, no sin antes escuchar cómo se produce la música que esta molécula produce. Es para entender el concepto de cómo vibra la molécula. Neutro, do, re, mi, neutro, mi, re, do, neutro, do, re, mi, neutro, mi, re, do. Tal vez no puedo explicar hasta en este momento el origen químico de la vida, pero sí les puedo explicar el origen químico de la música. Tiene un marcador de tiempo, tiene una escala de tiempo. Puede comunicar do, como puede comunicar re, como puede comunicar mi o neutro. Y es cíclico, va y viene. Bueno, ahora sí, gracias por acompañarme en este viaje. Espero que haya sido de utilidad esta aclaración. Si tienen dudas, busquen en internet. Todo esto está. Así que, bueno, gracias por el viaje. Nos vemos en el próximo capítulo. El origen químico de la moral.